Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Víctor, capítulo número 10, una producción de Social Manager. Recuerden seguirme en redes sociales y por supuesto aquí en mi canal de YouTube para seguir creando más contenido. En esta ocasión traemos un podcast muy especial también porque vamos a hablar del mundo animal, específicamente de los perritos y gatos como nuestras mascotas domésticas. Una invitada muy especial, claro que sí, para hablar de este tema les presento a la doctora Salomé Chica. Salomé, bienvenida al podcast de Víctor. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto. ¿Quién es Salomé? ¿Qué quería hacer Salomé de pequeña? ¿Dónde estudió? ¿Es Santa Rosana? ¿De dónde es? Listo, bueno, mi nombre es María Salomé Chica, tengo 24 años, médica veterinaria hace 2 años ya, graduada de la UNISARC, soy de acá de Santa Rosa. Sí, desde muy pequeña siempre quise estudiar veterinaria. Siempre fue como un sueño que tuve desde hace mucho tiempo, porque tuve una mascota mucho tiempo que fue que, digamos, la que me inspiró a empezar como en este camino. Digamos que ya cuando terminé el colegio, tenía como varias opciones para estudiar, pero pues finalmente me decidí por la veterinaria y hasta este momento no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Muy linda la carrera. Muy linda, aunque es una carrera también muy difícil porque no todo es bonito, ¿cierto? Claro. Entonces tenemos un lado muy bonito que es el de cuidar los animales, salvarlos. Obviamente como médicos veterinarios los amamos mucho, pero también tenemos el lado en que a veces los vemos sufrir, a veces es muy difícil, son diagnósticos muy difíciles, son pronósticos muy difíciles y en ciertas ocasiones nos toca tomar algunas decisiones que no siempre son tan fáciles, ni para el propietario ni para uno como médico, ¿cierto? Porque uno siempre busca es sanar, pero pues en algunas ocasiones, digamos que no siempre es lo que uno quiere. Es complejo, ¿no? Sí, es muy complejo. ¿Y la medicina veterinaria es una carrera de cuántos años? Bueno, yo estudié 5 años, es una carrera de 5 años. Obviamente, pues si uno se va a especializar, pues toma más tiempo, pero pues generalmente son 5 años. Salomé de pequeña, ¿qué soñaba? ¿Quería hacer otra cosa aparte de ser doctoral en medicina veterinaria? De pronto quería ser astronauta como todas las niñas, quería ser modelo, quería ser escritora, actriz de televisión, no sé. No, mira que no, siempre quise fue ser médica veterinaria. Y Cuando estuvo pequeña, ¿tenía alguna mascota ya? sí, yo tuve una mascota, vivió 13 años, era un perrito. O sea, yo estaba muy pequeña, murió en el 2015. Y cuando murió, pues yo todavía estaba muy pequeña, tenía 14 años. Pero digamos que desde ese momento fue cuando yo dije, cuando empecé a ver como el contexto de la enfermedad que tenía y del pronóstico que se le dio, fue cuando yo decidí, digamos, empezar a estudiar y digamos que tratar como de salvar esos animales que me iba encontrando en el camino, pero pues digamos que esa fue como mi inspiración, la mascota que tuve, que murió, que quise tanto, que quisimos tanto en la familia. Entonces, digamos que desde ahí yo definitivamente decidí estudiar esto. Nos saltamos prácticamente una pregunta que tenía allí adelante, ¿de dónde nace esa pasión por los animales, no? Sí. Ya prácticamente queda contestada. ¿Cuáles son las especializaciones de la medicina veterinaria? Bueno, la medicina veterinaria tiene muchas especializaciones, entre las cuales están la dermatología, la gastroenterología, la cirugía, la anestesia. Básicamente, todas las especializaciones que hay en humanos las podemos encontrar en medicina veterinaria. Perfecto, es prácticamente similar, ¿no? De esas especializaciones, ¿cuál le gustaría? Bueno, en este momento me gustaría bastante y está como dentro de mis planes este año la gastroenterología. Es como digamos que la parte que me ha llamado la atención en el trayecto de la carrera. En las enfermedades de las mascotas, ¿esa es una rama que más común se ve? La gastroenterología. Sí. ¿A los eh, animales sufren más del estómago? Sí, generalmente, Sí. más que todo en los perros, generalmente son signos gastrointestinales. Igual hay que tener en cuenta algo y es algo que yo manifiesto siempre a los tutores, que los signos clínicos en los animales son muy inespecíficos. Entonces, cualquier tipo de alteración, no necesariamente gastrointestinal, puede ser una alteración renal, una alteración hepática, puede causar signos gastrointestinales y no específicamente es exactamente eso, sino que usted lo que hace es observar los signos clínicos y en base a ese examen físico y digamos que métodos diagnósticos ya llega a una conclusión. Pero no siempre un perro con diarrea o con vómito es un paciente gastrointestinal, sino que a veces va como más allá. Pero pues generalmente sí, son muy comunes los signos gastrointestinales. Perfecto. Vamos a entrar un poquito más de lleno en el tema. Este podcast de medicina veterinaria, obviamente los animales son bastantes, ¿no? El mundo animal es muy grande, el reino animal, vamos a decirlo de esa manera, pero entonces quería enfocarlo como más en los perritos y los gatos, porque son los domésticos, son los que más tenemos en nuestro hogar, ¿no? De pronto las personas desconocen mucha información. Entonces, entrando de lleno, ¿cada cuánto debo llevar a mi perro o a mi gato a una consulta médica? Bueno, eso que dices es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo en mi caso trabajo solamente con perros y con gatos, ¿cierto?
Hay profesionales también que se enfocan en otras especies, en equinos, en bovinos, pero pues en mi caso son las mascotas. Entonces yo trabajo es con perros y con gatos. Definitivamente perfecta para este podcast. Sí, Sí, entonces digamos que con qué frecuencia, o sea, lo mínimo, la recomendación mínima es cada 6 meses, mínimo. Lo ideal es que sea más o menos cada 4 meses. ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades que no presentan signos clínicos hasta que ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces, lo que uno hace en la consulta como tal es, digamos que realizar exámenes, evaluación física para diagnosticar tal vez enfermedades que aún no se han manifestado en el paciente y poder diagnosticarlas a tiempo. Porque cuando esperamos que los signos clínicos se manifiesten, a veces ya está muy avanzada la enfermedad y digamos que no es muy tarde, pero es muy difícil ya, tratarla. tratarla. Entonces, o sea, es importante como hacerlo de manera preventiva, siquiera cada 4, máximo 6 meses. Para llevar un seguimiento, porque para eso está la historia clínica entonces, ¿no? También Sí, tienen una historia, un historial médico sí. las mascotas. ¿Y cada cuánto se hace una desparasitación? Bueno, con respecto a la desparasitación, digamos que tienen que ver varios factores. Inicialmente, los cachorros, yo personalmente los recomiendo desparasitarlos una vez al mes hasta los 6 meses. Con respecto a los adultos, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de desparasitación. Está la desparasitación interna, que es la de los parásitos gastrointestinales, y la externa, que es la de los ectoparásitos, pulgas, garrapatas, ácaros, etcétera, ¿sí? Entonces, mínimo cada 3 meses, desparasitación en pacientes adultos, mínimo cada 3 meses. Dependiendo de factores como cuáles, la edad del paciente, si el paciente sale al exterior y en qué zona convive. ¿Por qué? Porque pacientes, por ejemplo, que viven en el campo, tienen más riesgo de adquirir ectoparásitos. Entonces hay que ser más rigurosos con la desparasitación externa. Pacientes que tienen más contacto con otros perros deben de desparasitarse, digamos que con más regularidad, porque obviamente no tiene el mismo riesgo un paciente que comparte todos los días con otros animales que un paciente, por ejemplo, que convive solo en la casita solito, pues. Entonces hay que tener en cuenta esos factores, pero mínimo cada 3 meses. Si se les da mucha leche, ¿tienen probabilidad de que les salgan más parásitos? Pues en general yo no recomiendo darles leche, sí, porque la leche no es apta para los animales. Hay leches especiales para los gaticos, por ejemplo, o los perritos cuando están cachorros. Pero digamos que esto sí puede favorecer el desarrollo de parásitos. Parte de los mitos o dudas que existen también es que si los perros ven a blanco y negro, ¿cómo es ese tema? No, a diferencia de nosotros los humanos, los perros tienen un tipo de visión que se llama dicromática. Es decir, ellos tienen dos tipos de células receptoras en los ojos y ellos ven solamente en azul y en amarillo. Tonalidades como el verde y el rojo la ven en tonalidades amarillas y grises. Entonces, no ven a blanco y negro. Otra que encontré por allí es que si los perros o los gatos cuando salen a la calle y comen pasto es porque se están purgando, ¿verdad o mentira? No. ¿Qué pasa? Digamos que el hecho de comer pasto es más una etología instintiva, ¿sí? Algo que heredaron de sus ancestros. Entonces, ellos comen pasto. Hay ciertos estudios que sugieren que el pasto lo que hace es ayudar a la microbiota intestinal, pero pues la mayoría de médicos veterinarios no recomendamos consumir pasto. ¿Por qué? Porque en él pueden haber, por ejemplo, heces de otros animales, sustancias tóxicas, bueno, etcétera, plaguicidas que no sabemos si el animal los está consumiendo. Entonces, básicamente, en mi recomendación, no es dejar que el perro coma pasto. Generalmente, digamos que los animales transmiten los parásitos a través de las heces. Y pues si tú vas sacando el perro por ahí por la calle y come pasto de cualquier parte, pues no sabes qué está consumiendo ahí. Entonces, incluso puedes favorecer el desarrollo de más parásitos. Entonces, lo que te digo, son estudios controversiales. Mínimamente hay estudios que favorecen, digamos que el consumo de pasto. Pero en la mayoría no es una recomendación, digámoslo así. Perfecto. Y Mm. cuando estamos en nuestra casa, estamos tomándonos un café, que comemos pan y ¡pum! Le damos pan al perro, le damos pan al gato. Mm. ¿Se le debe dar pan al perro y al gato? ¿Se les debe dar? No. O sea, ningún alimento que O sea, es consuman. recomendable. Sí, la pregunta de pronto está mal, ¿no? Pero ¿es recomendable o no es recomendable? O sea, personalmente no lo recomiendo. Si tú lo das en cantidades bajas, pues no le va a hacer daño. Pero digamos que no es un alimento idóneo para su consumo. Aparte de eso, pues tiene sal y otros componentes que a los animales les hacen daño. Entonces yo generalmente pues no lo recomiendo lo que te digo. O sea, si lo das en poca cantidad, no le va a hacer daño. Pero pues no es lo ideal. O sea, lo ideal es ofrecer otro tipo de alimentos que sean acordes a sus requerimientos nutricionales. Claro, y se les puede dar la misma comida que yo estoy comiendo, la misma comida que comen las personas se le puede dar a las mascotas. No.
lo mismo, o sea, digamos que los alimentos que nosotros consumimos contienen sodio, condimentos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, por ejemplo, altos niveles de sodio en los animales pueden causar hipertensión, deshidratación, problemas metabólicos. Condimentos, por ejemplo, como el ajo, son tóxicos para los animales. Entonces, en pocas palabras, no. Tú al animal le puedes ofrecer ciertas frutas, excepto cítricos y uvas, le puedes ofrecer ciertas verduras también y carne también, incluso pacientes que tienen, digamos que un apetito difícil, se les puede ofrecer carne siempre y cuando no tenga sal, ni condimentos, ni nada de eso. Entonces, en definitiva, no, ellos no pueden consumir lo que nosotros consumimos. Por eso es importante ir a una revisión médica o una consulta médica, no necesariamente si nuestra mascota está enferma, sino para poder asesorarnos de lo que es una buena alimentación Sí, de también, nuestra mascota, ¿no? Qué claro que sí. importante. Doctora Salomé, me gustaría saber si es bueno o malo dormir con nuestro perro o gato. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que la mascota debe de tener mínimo sus vacunas y su desparasitación al día. ¿Qué pasa? Pueden tener lo que te comentaba ahorita, por ejemplo, ectoparásitos o parásitos que nos pueden transmitir a nosotros los humanos, ¿sí? Entonces, digamos que ¿qué pro tiene? Que fortalecer a la relación con el animal, que disminuye el estrés, pero pues pueden transmitir ciertas enfermedades si el animal no está, digamos que al día con su esquema sanitario. Entonces sí se puede, o sea, no, sí se puede, no hay ningún problema siempre y cuando el animal esté sano y esté limpio. ¿Y podemos besarlos? Sí, o sea, sí y no. Lo mismo, Pero eso todos los días o cada rato, obviamente. o sea, lo mismo, o sea, primero hay que tener en cuenta que ellos como tal los pueden transmitir enfermedades, ¿sí? Recomendación: no besarlos en la boca, porque pues la boca es el mayor foco de, digamos que, infección, por decirlo así. De poderlos besar, se pueden besar, pero pues lo mismo, la recomendación es que el paciente esté sano y esté limpio. Eh, ¿Qué recomiendo más que besarlo? Acariciarlo. Cualquier muestra de afecto diferente a esa. Pero igual, digamos que de vez en cuando no hay un problema, pero pues hay que tener en cuenta los riesgos, que son mínimos, pero pues igual existen. Es recomendable no hacerlo de todas maneras. Prácticamente sí, Sí, pero es muy difícil, hasta yo lo hago. claro que sí. Ajá, hay otro mito, otro comentario que se escucha mucho y este es muy sonado. E inclusive, yo también en una ocasión lo vi, donde decía que a la mascota hembra se debe dejar tener una primer cría o un primer parto para luego esterilizarla. De esa manera se puede prevenir sobre todo un cáncer o alguna enfermedad, ¿no? Yo la verdad no sé, usted es la experta. Sí. ¿Eso es verdad o mentira? No, es mentira. Digamos que como tal no hay ningún estudio que evidencie que el hecho de que la hembra esté preñada haya algún tipo de beneficio en su salud o en su desarrollo físico como tal. Incluso evitando que que las hembras como tal se preñen, lo que estamos es evitando cualquier tipo de consecuencia que puede traer consigo este estado, una eclampsia, un parto distóxico, una infección a nivel uterina. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Incluso la esterilización lo que hace, ¿por qué la recomendamos tanto? Con la esterilización lo que tú haces es evitar a largo plazo un cáncer uterino, ovárico o una infección uterina. Entonces, no, o sea, ni siquiera, o sea, si tú quieres, digamos que evitar un cáncer, lo mejor que puedes hacer es esterilizar a tu mascota. Otra duda que encontré en internet nos dice por allí, si tengo una mascota muy pequeña en mi hogar, desde recién nacida, y nunca la saco a la calle, al exterior, ¿no necesita vacunas? Sí, siempre las mascotas necesitan vacunas y más si es un cachorro, porque los cachorros tienen como tal su sistema inmune todavía débil, ¿cierto? Inexperto. ¿Qué pasa? No solo si el paciente comparte directamente con otros animales puede adquirir enfermedades, incluso a través de vómites puede adquirirlas. ¿Qué pasa? Si tú caminas, por ejemplo, por un lugar donde hay algún animal infectado, tú puedes llevar, digamos que en los zapatos, por ejemplo, la enfermedad a tu casa, ¿sí? Entonces no necesariamente es que el animal comparta directamente con otro animal para adquirir alguna enfermedad, incluso a través de vómites, a través de la ropa, a través de los zapatos, a través del piso, cobijas, se puede transmitir. Entonces siempre hay que tener un esquema vacunal vigente y más en los cachorros que tienen el sistema inmune todavía tan inexperto. Muy bien. ¿Por qué los perros y gatos llega un momento de su vida que sueltan tanto pelo? Bueno, la caída de pelo como tal, puede ¿Es normal? en ciertas fases del pelo como tal, sí es normal. Ok. En un paciente que constantemente se le cae el pelo, no. ¿Qué pasa? Eso puede ser por diferentes factores, entre los cuales está lo que te digo, la fase de crecimiento del pelo.
alguna deficiencia nutricional, estrés o problemas dermatológicos, incluso alguna alergia puede producir que se caiga el pelo. Entonces, lo que uno tiene que hacer ahí es diagnosticar, o sea, ir al fondo de cuál es la causa de la caída del pelo y tratarlo, ¿sí? Porque no siempre es normal. Lo que te digo, en ciertas fases es normal que el pelaje se caiga, pero no todo el tiempo. Cuando su mascota, entonces, vamos a decir que cuando su mascota comience a botar pelo, bien sea el perro o el gato, recomendamos de una vez llevarlo a una consulta médica para ver qué puede estar pasando. Si es muy, no si es algo esporádico, sino si es algo que se mantiene a través de, Recurrente, claro que sí. Otra duda que encontré en internet es, las personas tienen dudas que si las mascotas, los perros y gatos necesitan cuidado bucal. sí, incluso hay especialistas en odontología en los animales. Sí necesitan el cuidado bucal y ¿por qué? Ellos pueden desarrollar una enfermedad que se llama enfermedad periodontal. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a acumular sarro, placa bacteriana y eso empieza a causar ciertos signos clínicos. Entonces empiezan a producir halitosis, dificultad para masticar, movilidad dentaria, exposición de la raíz dentaria y a largo plazo eso puede desencadenar otros problemas de salud. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación siempre? Primero, realizar una profilaxis siquiera una vez al año. Es difícil, sí, porque la profilaxis es un procedimiento que se realiza bajo anestesia, entonces al menos digamos que para reducir el riesgo, la recomendación obviamente es una alimentación adecuada. Hay ciertos jugueticos que ayudan, digamos que a limpiar un poquito los dientes y el cepillado en casa. ¿Qué pasa? Cepillar ciertos animales a veces es muy difícil. Si es un animal agresivo, por ejemplo, cepillar a un gato es imposible, pero siempre que se pueda es la recomendación. Y realizar profilaxis periódicamente, porque pues ellos como nosotros pueden desarrollar problemas dentales. ¿Has visto en internet esos videos de spa donde le hacen masajes y eso le hacen un spa completo y al final se colocan un aparato en el dedo, Y crema dental y le limpian los dientes? Obviamente la gente dice, ojalá mi perrito se dejara, ¿no? hay unos que se dejan y hay otros que no. Pero ajá, a lo que voy es lo siguiente, ¿es efectivo de pronto esa limpieza? Como manera preventiva, sí, pero pues sí o sí los animales siempre van a necesitar profilaxis. Una limpieza más profunda. Exacto, porque pues tú limpias, digamos que de manera superficial y de manera preventiva, pero igual la placa bacteriana se va a seguir acumulando. ¿Los perros deben comer una sola vez al día? No. O sea, mi recomendación personal es que coman siquiera 2 o 3 veces al día. ¿Por qué? Porque ayunos tan largos pueden causar gastritis. Entonces, siquiera 2 o 3 veces al día. ¿Cómo qué horas? ¿En qué horario sería? No, en la mañana, en el mediodía y en la noche, ya dependiendo cómo se adapte el animal. Ok. Hay otra pregunta que encontré por allí, inclusive yo lo he hecho en el caso de los gatos. Uno con los gatos, como son tan independientes, uno les deja la comida y el agua las 24 horas del día, para que ellos cuando les dé hambre coman, listo, no pasó nada. ¿Eso es correcto o es un mal proceder? Bueno, ¿qué pasa? Los gatos son muy olfativos. Entonces, o sea, cuando tú colocas el concentrado a disposición, él va perdiendo ciertas características, entre las cuales está el olor, ¿sí? Entonces, probablemente si tú le colocas el concentrado y se lo dejas todo el día, para el animal ya no va a ser, digamos que tan apetitoso después de un rato, porque ya pierde sus características. Entonces, lo recomendado, y más en gatos, es estar cambiando el concentrado, siquiera 2 o 3 veces, por lo que te digo. Aparte de que tú exactamente no vas a poder controlar cuánto come. Entonces, lo ideal no es eso, lo ideal es estarles depositando, incluso venden para los gatos unos dispositivos que tú los programas y van bajando el alimento cada cierto tiempo. Un compañero me hizo una pregunta y es que si los perros se pueden bañar con el jabón en polvo que nosotros usamos en casa para lavar la ropa, ya que él visitó una finca y vio que los empleados de la finca estaban diluyendo jabón en polvo en un balde y luego bañaban a los perritos de la finca, ¿no? Que son perritos, pues, de condiciones externas, bien mucha la intemperie, ¿no? De pronto, ¿eso es correcto o no? No, lo ideal es bañarlos con jabones aptos para mascotas. ¿Champús? Sí, champús o jabones para mascotas. ¿Qué pasa? Cualquier otro tipo de jabón lo que va a hacer es alterar tanto el pH de la piel como los ácidos grasos protectores. Entonces, digamos que sí, listo, puede que lo limpie, pero a largo plazo el animal puede estar más predispuesto a alergias o enfermedades dermatológicas por la misma alteración del pH de la piel. Entonces, lo ideal es no, que utilice simplemente jabón apto pues para mascotas. Si mi mascota tiene la nariz reseca, es porque está enfermo. Eso hasta yo digo que sí, yo lo dudo porque inclusive yo lo apliqué desde mi adolescencia, yo lo he aplicado. Teníamos un gatito, un perro, tenía la nariz reseca, entonces decíamos, no, el perrito tiene fiebre, el perrito tiene alguna enfermedad. Ujú. Es más común en los perros, quizás los gatos no tanto, no se determina tanto,
De pronto porque la nariz del gatico es más pequeña, pero la nariz del perro sí es más grande y sensible, inclusive está caliente y reseca. ¿Está enfermo? No necesariamente. O sea, la fiebre como tal sí puede causar resequedad de la nariz, ¿cierto? Pero puede ser por otros factores también. La edad puede ser un factor, el viento puede ser otro factor. Entonces, sí, generalmente la fiebre causa resequedad en esta zona, pero pues no necesariamente si tiene la nariz reseca es que esté enfermo. De pequeño escuchábamos que las abuelas le decían a uno, no le dé pescado, no le dé sardina al gato porque se le cae la piel, se le cae el pelo. Pero, ¿Es verdad? mm, ¿qué pasa? Por ejemplo, ellos pueden consumir sardina en poca cantidad. Incluso la sardina tiene un buen aporte nutricional de omegas y otro tipo, y proteína y otro tipo de propiedades. Obviamente no le podemos dar la sardina que consumimos nosotros, que es la sardina enlatada, porque eso tiene sal, tiene salsa, tiene condimentos, bueno, tiene un montón de cosas. Entonces, digamos que se les puede dar en poca cantidad, lo más natural posible. Atún se les puede dar también esporádicamente, también, pero en agua, o sea, atún en agua, se les puede dar, sí, en poca cantidad y sin ningún tipo de condimento, por decirlo así, ni sal, ni nada, o sea, lo más natural posible. Volvemos al principio, pero idealmente es que vayan a una consulta médica y se asesoren de cuál es el aporte nutricional que debe recibir la mascota, ¿no? ¿Y qué tipo de alimentos? Porque no todos los alimentos que consumimos nosotros los pueden consumir ellos. Encontré por allí una duda. Nos decían que si los perros y gatos pueden comer carne cruda. Carne cruda me refiero que si carne cruda normal, que puede ser de res, de cerdo, pollo crudo, porque es que uno ve muchos videos de De que, que los sobre todo los pitbull esos americanos, ¿no? Que les colocan que si el hígado crudo, el pollo crudo y lo devoran con aquella facilidad. Inclusive le colocan pedacitos de frutas como aporte también nutricional. Bueno, obviamente sabemos que las mascotas como los perros y gatos pues son animales carnívoros por nacimiento, vamos a decirlo así, por genética, pero sí se les puede dar comúnmente carne cruda. digamos que como tal el sistema digestivo de ellos puede digerir la carne cruda, porque no lo recomiendo personalmente, porque pues a través de esa carne se pueden transmitir ciertas bacterias, la salmonela, la listeria, la E. coli. Entonces digamos que sí, su sistema digestivo la va a digerir, no es mi recomendación. Básicamente se puede dar, ¿cierto? Y tener en cuenta que si se va a alimentar el animal con carne cruda, que sea de una buena fuente, sea de una fuente confiable y que tenga un proceso de congelamiento adecuado. Por lo mismo, por lo que puede transmitir la carne a los animales. Mi mascota se siente enferma. Yo digo, bueno, está la doctora Salomé, pero no la voy a llevar a consulta con la doctora. Yo prefiero darle un medicamento, diluyo una acetaminofén en agua y se lo doy a mi mascota. A nuestras mascotas les podemos dar nuestros medicamentos. Esa pregunta me gusta. Sí y no. ¿Qué pasa? Hay ciertos medicamentos. Yo lo he hecho. Ah, el acetaminofén no. No, definitivamente no. Ni en gatos, ni en perros, nada. ¿Qué pasa? Hay ciertos medicamentos que utilizan los humanos que podemos utilizar en animales. Obviamente, mi recomendación es que tú los utilices bajo recomendación de un médico veterinario. Como criterio personal, acetaminofén, no. Mejor dicho, mm, dar cualquier medicamento siempre bajo la recomendación de un médico veterinario. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tú le das acetaminofén a tus mascotas, el acetaminofén es altamente tóxico, más que todo en gatos, ¿sí? Puede producir falla hepática. Entonces, o sea, lo ideal es que no automediques a tu mascota. Lo mismo, o sea, a lo que voy es que hay medicamentos que usamos los humanos, que usan ellos, pero pues no, o sea, no automediques la mascota. Consulta y tu médico veterinario te dice exactamente qué es lo que le tienes que dar y cómo. Porque pues son muy tóxicos ciertos medicamentos. Puede dañar la salud, claro que sí. Eh, Otra duda que encontré por allí, nos dicen, ¿por qué a mi perro, bueno, sobre todo los perros, ¿no? No he visto un gato con garrapatas, la verdad, pero Sí. porque a mi perro le da pulgas y garrapatas, pero es que le da más que al vecino, le da más que al otro, o sea, ¿hay alguna condición genética que atrae más a las pulgas y a las garrapatas? No, básicamente el hecho de tener pulgas o garrapatas depende de dos factores. Primero, la protección que tenga el animal contra eso, es lo que te comentaba, la desparasitación externa, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener vigente esa desparasitación externa y el entorno como tal. Obviamente, campo, prados atraen más ese tipo de ectoparásitos. Entonces, básicamente son esos dos factores, que es muy importante mantener la desparasitación externa al día porque esas garrapatas, por ejemplo, pueden transmitir ciertas bacterias como la Ehrlichia, el anaplasma, que son las que causan la mal llamada fiebre de garrapatas, que es una enfermedad altamente mortal en perros, por ejemplo.
Entonces, básicamente son esos dos factores. Conclusión, hay que tener al día siempre la desparasitación como manera preventiva. El collar antipulgas es un accesorio que sí rinde efecto, sí sirve. Sí, básicamente su efectividad está comprobada. Lo que hace es que ese principio activo se riega a través de la piel y el pelaje del animal y lo que hace digamos que el ectoparásito como tal es que absorbe ese principio activo y su fase reproductiva, digamos que se pausa, ¿cierto? Se muere ahí. Entonces sí, básicamente sí está comprobada su efectividad. Otra duda que encontré en internet es que nos dicen que si esterilizo a mi mascota se va a engordar. ¿Eso es verdad o mentira? Bueno, perros y gatos. Sí, es una probabilidad, pero pues también lo que te decía, son varios factores. ¿Qué factores influyen ahí? Primero, la disminución de la producción de las hormonas sexuales. Entonces, eso hace que, aparte, se modifique el comportamiento del animal, disminuye la actividad física, aumenta el apetito y el metabolismo se vuelve mucho más lento. Entonces, generalmente, combinando todos esos factores, el animal sí tiende a engordar. Por eso hay ciertas dietas específicas, más que todo en los gatos, para animales esterilizados, que son más bajas en calorías. Si mi mascota come huesos, estos les pueden dañar el aparato digestivo. No solo eso, o sea, no solo el aparato digestivo. ¿Qué pasa? Puede causar lesiones bucales, estreñimiento, perforación intestinal, obstrucción intestinal, entonces, y asfixia. Entonces, básicamente no den huesos a sus animales. No. En este podcast hemos tratado muchos temas de referente a las mascotas. Quizás son muchas más las dudas, quizás son muchos más los mitos, pero vamos a dejarlos para una consulta médica con la doctora Salomé para que ustedes puedan despejar cualquier otra duda que tenga, ya que el tema es muy amplio, son inclusive más dudas que puedan surgir. En ese caso, Salomé, ¿cómo podemos hacer? Bueno, estamos hablando aquí en Santa Rosa de Cabal. ¿Cómo podemos hacer para que las personas después de este podcast la puedan contactar porque le queda alguna duda o alguna duda que tenga respecto a su mascota y puedan solucionar ese tema? Una consulta médica contigo, ¿cómo te pueden contactar? Claro que sí. A mi número de trabajo, que es el que está en mis redes sociales, y en mi Instagram, que es @vermariasalome.2. Ahí está toda la información. Por WhatsApp pueden agendar su consulta, cualquier tipo de duda. Por ahí con mucho gusto se la resuelvo. Por eso vamos a dejar en la descripción, tanto en todas las redes sociales que se publica de Social Manager, vamos a dejar en la descripción la red social de Salomé para que puedan agendarse para cualquier consulta médica. Y así como su número telefónico, claro que sí. Encantado de que hayas estado aquí en el podcast de Víctor, capítulo número 10. Es un tema muy amplio y vamos a tirar allí, vamos a estar grabando un videito con María Salomé allí en el consultorio para que pues tengan más conocimiento de lo que es el entorno de las mascotas y todo el tratamiento que se le puede hacer a una mascota. ¿Sí? Te dejo para que te despidas del podcast de Víctor y de toda la comunidad. Gracias por estar aquí. A ustedes muchas gracias por la invitación. Por allá los espero en mi Instagram. Lo que necesiten, obviamente me pueden buscar por WhatsApp. Y recuerden siempre, siempre consultar al médico veterinario y no esperar a que su mascota esté enfermita para buscarnos. Capítulo 10 del podcast de Víctor. Recuerden seguirme en redes sociales, una producción de Social Manager. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.